Estimado gente, ¿cómo van? Nuevamente estamos acá en Flaco Records, la disquería de Montevideo, acá en Galería del Notariado, rodeado, como siempre digo, de muchísima música que se renueva todas las semanas. Acá José Luis, el dueño, continuamente está ingresando material nuevo. Ahora tiene no sé cuántos, esta semana no sé cuántos cientos de discos tenés para meter. 300 discos está diciendo. 3.000 discos entre CD, vinilo, un disparate. Vengan a buscarlo. Exacto. Si no encuentran hoy, vengan mañana, que seguramente encuentran algo. Tal cual. Pero amerita una recorrida acá en Flaco Records, excelentemente puesta. Y excelente escenario para nuestras charlas de acá de la mesa rotonda con nuestros columnistas y nuestros invitados. Así que hoy vamos a darle la bienvenida al Chori. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por sumarte, a participar. Y bueno, tenemos a Martiniano, acá de este lado. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Brickman enfrente. Muchas gracias a los tres por participar. También ya sufrí los vinilos. Exacto. Un buen ejercicio de muñeca para la tarjeta de crédito. Exacto. ¿Y a quién no le ha pasado venir por uno y llevarse 2, 3? La puta madre. Pero es así. Además, agregale que no solo de vinilos vive el hombre. Digo, entras acá y tenés revistas, tenés vinilos, tenés compactos, tenés pósters, tenés todas esas libros, cosas que nos vamos a cassettes. llevar así, ¿no? Como dice el fantasma de Canterville. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Seguro. Hugo Gutiérrez dijo eso, ¿no? A mí que me entierran con mis discos. Claro, pero tanto el fantasma como Hugo Gutiérrez, los discos los llevaron de Flaco Records. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno. Eslogan, Bueno, buenísimo. Nos metemos en el tema que hoy es el salto de las bandas a la fama. Y bueno, ustedes tres, estos tres protagonistas que tenemos hoy, los tres están en bandas que de una manera importante se han destacado en el medio. Entonces, acá el señor estuvo en ADN, estuvo en Cero, además de todas las otras bandas. Pasaste actualmente en Cronos, pero pasaste por Crucera, pasaste por varias. Sal Spectra, sí. O sea, pero digamos, podemos convenir que sí, Cero tuvo un momento, y no solo un momento, yo creo que hasta hoy ha logrado conservar cierto éxito, llamémosle, en cuanto a repercusión y buen recibimiento de la gente. Están sonando en la radio, en los espacios de música, la 95 te digo que están sonando. Sí, yo cada tanto toda la semana, alguna canción. 2-3 veces por semana, en el espacio uruguayo suena. Sí. Y bueno, sin duda, digo, no puedo más que alegrarme, pero sí, digamos que para nuestro medio, sí, es una forma, para mí, yo lo leo como una forma de éxito, lograr permanecer, que la gente te siga escuchando y que haya una buena valoración, por supuesto, ¿no? Que la gente diga, que me gusta esta banda. Que se reediten los discos. Sí. Caso de Cero, caso de Chopper. Claro. Pero bueno. ¡Ay, no toques el tema! Pero por acá el señor, bueno, has pasado también por una infinidad de bandas, desde, Gato Negro, La Tabaré, Wolf, el Proyecto Wolf, bueno, Chopper, obviamente, Radical ahora, pero Chopper, capaz es la banda más famosa de todas las que hace. Quizás fue la banda que me permitió tocar frente a más público. No pude hacer, por ejemplo, con Radical pude salir del país, girar más. Pero bueno, cada banda tuvo su momento, al menos yo estuve en momentos bastante especiales. En La Tabaré, por ejemplo, yo estuve 9 meses y me parieron. Y me parieron directamente, pero en esos 9 meses yo viví como años. Yo los vivo, o sea, en esos 9 meses debuté en un teatro de verano que a favor de la coordinadora de estudiantes, gobierno de la calle Padre, con Gianola, el ministro del Interior. Fue aquel teatro de verano en el 92 que fue una batalla campal. Yo ahí debuté. Y yo venía a tocar en garajes y bolichitos para 30 personas y salté a eso. Entonces, bueno, fueron 9 meses que los viví como si fueran años, ¿no? Cosas increíbles. Y después, bueno, un sinfín de piques, proyectos, cosas.
cada uno con su grado de éxito. Y ahí empezás con los años a entender lo relativo de la palabra éxito, y cosas que creías que no tenían éxito al tiempo terminan siendo más indestructibles que otras que tenían éxito, pero que, ¿entendés? Ahora vamos a ir para ahí, Sí, porque bien. es súper interesante eso. Y Chole, bueno, también, desde ahora estábamos hablando justo antes de salir a grabar esto, de tu primera banda, Industria Uruguaya. Exacto. Hasta ahora. Y bueno, has pasado por Pongo Bongo, por La Abuela Coca, ni más ni menos, ¿no? Así que... Yo lo que veo en lo personal es el éxito que es, primero me preguntaría. Pero si definimos el éxito como el poder vivir de la música como artista, hay todo un camino profesional que va de la mano de la canción y de la actitud musical que tenga cada banda. O sea, vos podés tener terrible actitud, podés tener terribles canciones, pero si no hay una producción atrás tuyo o un profesionalismo en el cual te lleve en el camino hacia el éxito, no va a pasar nada. Claro. Con Industria Uruguaya teníamos todo y no pasó nada. Con Abuela Coca teníamos algo y sí pasó todo porque hubo algo atrás en el cual ese sueño lo hizo posible. ¿Ah? Y la realidad nuestra de creer en el proyecto. Digo nuestra porque estoy hablando en mi ejemplo. Por algo pasó lo que pasó. Llegó a la Abuela Coca en un momento con otro sonido, con una mezcolanza increíble, que no sabíamos si era rock, pam, pim, pum, pam. Yo me acuerdo que tocábamos, estaban en Villavierra y había unos punkis haciendo pogo, y de pronto entró una salsa y todos se miraron así y se ¿qué pasa? ¡Ay! Siguen haciendo pogo, ¿viste? O sea, ahí había algo, pero si ese algo no lo trabajás profesionalmente, no desarrollás todo el proyecto hacia lo que realmente quiere el artista, vivir de la música, no va a pasar nada. Y eso funciona. Después está el mantenerse en el tiempo, que es la realidad. Cero porque la gente amó sus canciones y no dejó que se muera. Yo escucho Cero y me emociono todavía. A la Abuela Coca le pasó lo mismo. Dejó de tocar 7 años y la gente los puso de nuevo en el escenario. No hubo año en que no llegaran. Cuando vuelven. Y las canciones se escuchaban más. Es más, nos fuimos hace 7 años con un show para 2.000 personas y volvimos con un show para 25. 25.000, o sea, y todo el mundo coreando las canciones. Claro. O sea, explotó. Y esa es la permanencia, eso es que lo que teníamos, la canción, realmente tenía algo que prendió en los corazones de las personas. Pero si no hubiera habido ese trabajo tan fuerte de ese proyecto, de esas canciones, la difusión, estar en el lugar indicado en el momento perfecto, no hubiera pasado ese desarrollo. Y te digo una más. ¿Cuál es la canción que más se conoce de la Abuela Coca? Solo es el vecino de la Abuela Coca, y una que está en un portuñol man cantado que dice: la abuela canta para vos, sí. Brinca de... La gente de ahí ya empieza a cantar y yo no sé cómo hicieron tan popular una canción que no dice nada. Porque es el modo balizas on. No, el modo balizas on. Se prende la playa, se prende el trago, se prende el bailar, el soltarte. ¿No? Nosotros no lo teníamos. Esa canción no iba a ser el corte del Después Te Explico. Iba a ser Asesinos Son. ¿Y qué pasó? Que en un bueno, es el Lost Train to Balizas, en vez de Londres. Lost Train to Balizas. Lost Train to Cabo Polonio. Bueno, claro. Pasó eso y reventó. Que todavía, inclusive nos siguen diciendo: la Abuela Coca canta y baila, que le ponen letra. Pero es esa la canción. Pero es esa, y vuelve a sonar y ¡pah! Y ¡pah! Entonces, ahí está la permanencia, pero es todo un trabajo que se hizo, que me parece que nos olvidamos, y es que el artista, si quiere vivir de la música, tiene que trabajar profesionalmente. Todos pasamos por eso, ¿entendés? Y si no se entiende eso, y después está justamente la permanencia, porque llegaste al corazón de ese público, y la canción tuya va a seguir sonando. Me encuentro con hijos de
simpatizantes de Abuela Coca, dice, yo escucho por mis padres y ahora te vengo a ver. Me llama. ¿Entendés? Seguro, claro, sí, sí. Están las dos patas, ¿no? Está la música, las canciones que tienen que ser buenas, como decimos, y el público, ¿no? Que es, claro. ahí es donde crece el éxito. Claro. Que éxito y fama tampoco es lo mismo, ¿eh? Hay una tercera Ahí va. pata, que es en el lugar y el momento y las circunstancias del momento. Puedes haber preparado todo y si no está ese momento, que eso tampoco a veces el artista lo lee. Hay un componente, yo no le llamaría aleatorio, pero hay un componente exógeno al trabajo, la disciplina, el profesionalismo. Hay un componente que es exógeno. No es lo mismo trabajar en la época de cero que trabajar en la época que llegó el barco, ¿entendés? Con Mano Negra, y que ellos estaban en el punto, era que estaba la bomba, había que prenderla para que ellos ¡pum! Explotaba. Si la música no era buena, las canciones no eran buenas, no iba a pasar. Claro. Pero es como el lugar y el momento. Sí. Ahí capaz que cuadra bien el hecho de que todos sabemos, de que todos conocemos alguna banda que tendría que haber tenido éxito y sin embargo no. Claro. Bueno, Y juega mucho eso que vos decís. lo que pasa es que hay bandas fuera de tiempo. Y esa es la verdadera, me parece, lo mágico de quienes estamos en la música, pero no como trabajo, sino que consagramos nuestra vida a la música, ya sea porque te levantás y estás escuchando música, porque venís, revolvés discos, porque en tu casa tenés los discos, los cassettes y recortes, y porque vas a hacer cosas con la música, porque al final de cuentas, hasta cocinando, escuchas música, vas al baño escuchando música, te bañás escuchando música. ¿Entendés? Entonces, ese éxito, el concepto de éxito, para algunos se puede aplicar en decir, bueno, mirá, hicieron la carrera en forma y la cumplieron. Pero después éxito es ser recordado. Eso es éxito. Ser parte de un legado musical. Ser el eslabón de un momento. ¿Entendés? Por ejemplo, en un estilo que tal trabajo, tal disco resultó indispensable para que pasaran cosas. Y capaz que eso es under, no mainstream, y sin embargo culturalmente eso tuvo éxito. Y van a haber bandas releídas a futuro que quizás en su momento no tuvieron y van a ser releídas a futuro, capaz que por nuevas generaciones. Yo noto que en este fenómeno del éxito y de la fama, que es en el rótulo de la mesa de hoy, capaz que podemos diferenciar un poquito, pongámosle que fama quizás sea algo, lo entendamos como que puede ser más circunstancial o superficial. Lo que pasa que y capaz que éxito tiene mejor prensa que fama como palabra, pero la fama necesita del éxito para existir, ¿no? Pero más allá de esos matices, en este asunto de la fama, es un proceso con mecanismo, con varios engranajes, que muchos de ellos, no dependen de la acción directa del artista. Hay muchos otros que sí, y eso es la responsabilidad del artista, como dice Chole, bueno, trabajar seriamente, con corazón, con dedicación, con esfuerzo, con precisión. Pero después hay un montón de cosas que uno no controla. Uno tiene que trabajar y hacer todo eso, que en el fondo arranca de algo que es también mucho menos cerebral, que es la necesidad de expresarse, de hacer una canción, de decir, mirá, hice una obra artística que para mí es algo bello, algo que vale la pena, algo que está lindo, bueno, lo armé. Después le agregás un montón de laburo, que viene desde lo burocrático, lo más administrativo, hasta lo más artístico también, que es pulir eso, producirlo, mirá, vestir, lo técnico, vestir más la canción. Pero después también viene lo otro, de trabajar a la conciencia lo que es la difusión, decir, bueno, a dónde necesito llegar, dónde tengo que tratar de que me conozcan, hacerlo.
Y aún haciendo todo eso, hay partes del proceso que no controlás. Y está lo otro, que es lo más lindo, y es lo que llega al final. Que el público, la gente, después que se enteró que existe esta canción y que existe este grupo, se apropie de eso. Y ahí es donde de repente empiezan a venir las generaciones. Digo, estamos escuchando a los Beatles todavía, hace 60 años que hicieron los primeros discos. Y así con innumerables bandas. En ese camino que hay en el medio, en cómo hacer para pegar, como se dice, hay algunos ingredientes que para mí son indescifrables. Uno hace todo lo mejor hasta lo que sabe que puede hacer, controlar, trabajar, y después estirarlo y andas a ver. Pero como dice Chole, muchas veces vos te pensás que este disco sí nos quedó mejor que el otro, esto es una maravilla, y capaz que la gente lo recibe. ¿Para no. quién? ¿Qué mejor para quién? Exacto, y ahí también entra eso que vos mencionaste, que es muy cierto, el tiempo y el lugar, el contexto, la época. Una cosa fue las bandas que empezamos a hacernos conocer al final de la dictadura, y otra cosa, imagínate si se pudiera hacer el ejercicio de agarrar todas esas bandas y ponerlas, yo que sé, que hubiéramos surgido en el 98, acá en el mismo lugar y todo. Andás a ver si teníamos esa repercusión. Y no porque estarían fuera de tiempo. Y lo mismo, corrernos para atrás, ponernos con Siglo y con Totem. Y no, ustedes no tendrían batería. Porque era otro contexto. La de drum, no, bueno, era la. Entonces, el contexto, la drum que el tenía contexto hexágonos. social, histórico, cultural, todo eso, por supuesto que importa. Es verdad que vos sos producto también de ese contexto. Pero, claro, no podés ir hacia atrás en el tiempo. A veces te pasa que tenés la suerte de que, como decía Chole, bueno, ahora ahí están los hijos de los que nos vieron por primera vez. Y algunos hasta nietos, capaz. Y ahí tocaste algo y ahí importante. Y si la canción vuelve a estar, eso ya es un buen síntoma. Y la suerte también es fundamental. En parte, digo, para cerrar y que siga otro, me hace acordar al tema de a la idea de la película Hit. ¿Ustedes vieron la película uruguaya Hit? Sí. Que es más, al principio eran unos estudiantes de comunicación que lo hicieron como trabajo de fin de carrera o algo así, después que es una película bárbara. Y entrevistan a grandes, toman canciones muy destacadas y recordadas en el cancionero uruguayo y hablan con sus autores, pero la clave le dicen, bueno, tu canción es Jaime Ross, Brindis por Pierrot, y explica el fenómeno que se dio, no sé cuándo, bueno, pero entonces, ¿y cómo se hace para escribir un hit? Y lo mismo le pasó a Jaime Ross, a Drexler, a Sampaio, que son algunos de los que están en la película, y es hasta para reírse, porque cinematográficamente lo filman y cuando ven la pregunta esa, digo, ¿cómo se escribe un hit? Algunos se ríen, otros, y la apuesta es esa. No sabés, la receta no está. Vos podés un montón de cosas hacerlas y después hay que tener un poco de suerte también. Y la suerte es importante también. Tenés que estar trabajando y estar decidido hacia dónde vas, pero tenés que tener un poco de suerte. Te digo porque nosotros con el Congo Bongo, cuando vino Mano Negra, tuvimos la suerte de que ellos tenían un disco que llamaba King of Bongo. Nosotros nos llamábamos Congo Bongo, listo, telonero. Y de ahí o sea, la suerte de estar en el momento es el lugar indicado. ¿Ah? Abuela, eso ya te dice todo. Abuela Coca, le pregunta. No te dice todo. Eso es suerte. Después ustedes tenían que pelar. Después no se tenían que pelar, si eran unos espantosos no pasaba nada. Claro. Pero digo, es un ejemplo que te dice todo acerca de la suerte. Claro, por eso entonces te digo que vos tenés que tener la voluntad y la decisión y acompañarla con ese trabajo y tu oficio. El alineamiento con que se den cosas. Tengo otra Sony Music hace contrato con Jaime Ross y le pregunta, ¿es una banda de rock uruguayo? Y Jaime dice, una banda con proyección de futuro para que graben esa Abuela Coca. Tú, Abuela Coca, Sony Music. Nosotros teníamos una canción que le gustó y eso, pero te juro que filmamos y después nos preguntaron, ¿y qué canciones tienen? Y cuando les mostramos, le vamos a poner un productor artístico. Vamos arriba. Y ahí salió, después te explico. ¿Entendés? O sea, son cosas
que también, pilares que tenemos que tener en cuenta, que la suerte es la que, a Milton Winner, ¿qué suerte tuvo? Bueno, yo tuve una estrategia, le doy una vuelta antes que todo y quedo adelante y gano la carrera. Bueno, tuvo la suerte de que no le siguieron atrás y que lo pudo hacer. Siempre pasa eso. Claro. Bueno, sé que el gol de Diego Aguirre al final también. Eso es. Entonces todo pasa eso. El asunto es que también había un cuadro que también había, y que en este caso hay una banda que va hacia una meta, y todos van hacia una meta. ¿Y qué le cambia a la banda en el momento que da ese salto al éxito? Bueno, en mi caso, cuando nosotros éramos por cada uno de su familia éramos las ovejas negras, ¿no? Algunos más, otros menos. Cuando tenemos el contrato y empezamos a trabajar, y todavía para una empresa multinacional, pasamos a ser Mira que crack, mi sobrino. a la familia del juego. Este es uno de los cambios. Tal cual. Ay, que vengan, soy tu tío. ¿Entendés? O sea, tu profesión empieza a tener importancia en tu entorno social, porque vos sos una rata, sos una oveja negra en la familia. ¿Cómo vas a ser un cantante, un músico de rock y no tenés tu oficio como... No, a mis hermanas, ¿cómo mis hijos te van a tener de referencia al tío maluco? Y después, ¡oh! Mirá mi tío. Nos tiraste abajo, mijo, no. Seguro. ¿No? Sí, ¿Entendés? O sea, pasan muchas cosas, más en el tercer mundo. Nosotros somos músicos profesionales de un país del tercer mundo. Tenemos que luchar 500.000 veces más que cualquier otro. O sea, desde el sonido. ¿Por qué? Te digo, una banda under de garage en Estados Unidos se compra una Fender Stratocaster americana por no sé, $800 con él, no sé, por un precio... Acá te sale $3.000. O sea, recién me pude comprar mi guitarra cuando tenía algo... Tenés que traerla. Allá se la compran en la tienda de la esquina. En la tienda de la esquina. Entonces con ya... un crédito, un crédito la van $24 por mes. Claro. Y el sonido que largan de ese garage ya te parte el cerebro. Claro. ¿Entendés? Porque no estamos con la Black Diamond ni con la guitarra prestada. Ya pasó. Clinton. Ya pasó. Sí, ahora pasó. Ya pasó. Ahora más o menos. Y hoy todo el mundo más o menos. O sea, suena. hoy en día el Es más abismo accesible. de infraestructura no está. Ya no es. Sí, a mí me llegan cada maquetas al estudio que buenísimo. Y esto como suena. Claro. Entonces, Claro. es una maqueta. Digo, ¿cómo hiciste? Enseñame, ¿viste? Seguro. Claro, nosotros para llegar a ese proceso tenemos que quedarnos contra la pared con un estudio, contratarlo, darte cuenta de que tenías que haber ensayado más, que no sé qué, o sea, era todo un viaje. Estoy proyectando a nuestras bandas y sus comienzos. Claro, ahora es diferente, obviamente. Pero también la diferencia entre una banda del tercer mundo con una del primero, también, o sea, vos te puedes traer las cosas y eso, pero van a sonar y van a tener otros contactos y otro funcionamiento que a nosotros que nos va a costar mucho más. Claro. Es así, hay las bandas uruguayas que están triunfando, están contadas con la mano con lo de una. Claro. Sí, no solo la banda, sino todo el soporte. Y hay, que tiene alrededor, ¿no? yo pienso, me vienen un par de cosas a la cabeza, pero ordenando, en mi caso personal, el relativo éxito de las bandas donde estuve, específicamente Cero, que fue la más reconocida, primero es una alegría gigantesca, es casi un lugar común, pero yo ya no me acuerdo cuándo fue, pero la primera vez que pongo la radio y escucho una canción donde estoy tocando yo es... Y ya está, es como que bueno, es difícil de explicar, pero es una alegría monumental. Y después, bueno, ya tener cierto reconocimiento, también a lo largo del tiempo eso es muy halagador, ¿viste? Vos tocabas en esa banda, qué bien. O gente que te dice, mirá, para mí esto significó tal o cual cosa. Eso es lo que es impagable, ¿viste?
y que está buenísimo, y que en el fondo es el motor que te mueve para siempre. O bandas nacionales o internacionales que se reflejan en tu música. Eso también. Gente que toca que dice, no, pero mirá que yo me inspiro Claro. en algo que vos tocás. Como artistas que me pasó con Macaco, con la gente de la Versuit, con la gente de Capanga, que escuchan los discos nuestros. Seguro. Entonces, ¿entendés? ¿Hasta dónde llega la música? Bueno, en realidad yo siento que en esta mesa voy a ser como la voz más de un... Yo curtí un género que no es mainstream. Que, Sí, no. digamos, y ahí también es lo que haces, la llegada de tu propuesta artística. Yo básicamente toda mi vida trabajé con la música más pesada, con el metal, lo más extremo, que no es de consumo masivo. Entonces ya los parámetros de lo que puede significar el éxito, yo los evalúo en el grado de perpetuidad que puede tener la obra, ¿se entiende? Y cuando pasa el tiempo y tenés que la obra se mantiene, es recordada, se piden las reediciones, salgan o no, las canciones están, ahí decís, bueno, al final lo que hice fue bastante... no se murió, cosa que la masividad permite la llegada a más gente y permite mayor recordación. ¿Está bien Sí, dicho? está bien. Que la gente lo atesore. Decía, Recuerdo. Mayor recuerdo. siempre digo, me acuerdo de una retirada de La Falta, que la retirada del 83, que decía que lo que se canta por lo adentro es inmortal y vivirá por siempre. Eso es ley, lo que escribió el Flaco Castro ahí es ley. Entonces, cuando vos tenés que tu obra, tu trabajo, puede cumplir con la llegada masiva y que la gente pueda interactuar a través de la radio con tu canción, después comprar el material en soporte físico y después ese material que esté en las plataformas pero legarlo a otras generaciones, pues sucede lo que cuenta Chole, sucede lo que cuenta. En el caso de la música más pesada, la llegada es menor, entonces la posibilidad de olvido es mayor. Pero esa dimensión Sí. del metal igual hay No, éxito. lo que pasa es que los guetos, las pequeñas comunidades, las pequeñas tribus de esa cultura subterránea no mainstream, se mantienen y van teniendo su legado. Entonces, su historia y Construyen su permanencia. historia. Por eso la cultura rock está hecha como una torta a 1000 hojas, Sí, ¿no? totalmente. Y bueno, nosotros somos parte de una de las capas que quizás no es tan visible, quizás no es tan... Entonces tenés que manejar, porque también el grado de frustración es mayor. Y sí. Entonces, pero cuando las canciones quedan en la gente, cuando queda el recuerdo, pues está cómo lo administramos nosotros y cómo lo entendemos. Pero en mi caso, bueno, Radical cumplió 20 años, no sé si las canciones son recordadas o no, no lo sé. Sí sé que las canciones, por ejemplo, que grabamos con Chopper, en esa formación son extremadamente recordadas. Entonces decís, bueno, no fue al pedo. No fue al pedo. ¿Hice plata? No, perdí plata. Pero ¿quién me quita lo bailado? Queda la obra. ¿Quién me quita lo bailado de lo que he vivido, de los en vivos, de esas noches de factoría, de traer bandas argentinas, compartir chilenas, en un momento donde era una apuesta, no era tan común como ahora? También ser pionero en algunas cosas, yo qué sé, nosotros sonábamos y le alquilábamos a Jaime la amplificación. Entonces, para hacer una factoría nos invertíamos en todo el sonido de Jaime,
¿no? Y tocamos una mesa de 32 canales, éramos 4 tipos. Pero tenía micro hasta... Nada, Todo. sí, hasta la gente adelante, Sonaba todo, era... como tenía Claro, que sonar. claro. Entonces vos decís, en ese momento, y nos costaba gran parte del presupuesto que podíamos, o de la ganancia. Pero esos shows quedaron para siempre, el Exacto. sonido queda para siempre. Bueno, entonces, ahí hay un éxito. Lo que pasa es que ese éxito no paga las cuentas. Claro. Ese éxito no paga las cuentas. Hay cuentas íntimas que no solo las pagó, sino que fue una hermosa morfina en algunos momentos de depresión musical. Oh, yo hice esto, y yo grabé esto. Es diferente mi enfoque al de los compañeros de la mesa, pero es el sentir, y el 90 y pico % de las bandas de que curten este tipo de música. Sí, sin duda. ¿Y cuál es? Yo me quedé, Sí. perdóname No, que te corto, me quedé pensando un detalle más, que en cierto modo Chole lo anunció, el tema cuando hablaba del profesionalismo, del rigor del trabajo, volviendo al punto de decir, ¿en qué te cambia el éxito? Bueno, yo recuerdo que en el caso de Cero, es verdad, una época, un momento, y el tiempo que duró con Cero vivo, de carne y hueso, no fue tan prolongado. El recuerdo sí dura hasta hoy, pero con Cero poniéndole el cuerpo a su éxito, no fue tanto tiempo como me hubiera gustado, ni con los niveles que me hubiera gustado, ¿no? Por eso pienso estaría divino poder hablar con alguien de La Vela o de No Te Va a Gustar, o del cuarteto mismo en su momento actual, ¿no? A esos son unos transhumantes mismos. Pero a lo que voy es que pienso en ellos porque sin duda sería muy jugoso lo que tienen para contarnos de cómo los cambió el éxito. Porque ¿qué pasa? La parte tuya, viste que yo hablaba de ciertos engranajes que uno controla y otros que no, pero la parte que vos controlas cuando estás en ese escalón te requiere un grado de laburo y de responsabilidad y de esfuerzo mucho mayor que cuando no tenías éxito. Claro. Yo recuerdo que con Cero siempre fuimos lo más prolijos que podíamos, le dábamos bola a lo que tratábamos de hacer arriba del escenario, lo hacíamos lo mejor posible, yo lo miro a la distancia y no tocábamos tan bien como nos gustaría, incluso como podemos tocar ahora capaz, pero siempre le pusimos cabeza, y desde que esas músicas salieron de los 3-4 teatritos, nosotros también tuvimos mucha suerte, que existiera la ensalada graffiti, yo pasé... Se terminaba la dictadura. Claro, pero entonces yo pienso, ¿cuánta gente que he conocido y conozco hasta hoy, que hace tremendos méritos, tremendo laburo a conciencia, música de calidad, y que de repente no tienen la suerte de poder lograr cierta difusión y a veces terminan muriendo en el Ustedes olvido? agarraron, por ejemplo, En el olvido. ustedes agarraron la etapa del CD. Sí, Ustedes eran la etapa del vinilo. Nosotros estábamos en el vinilo. Hubo pero una generación de rock uruguayo que agarró el cierre del vinilo, pero no Seguro. agarraba el CD y era el cassette. y a- Bongo Bongo. Congo. y bueno, a mí me pasó con Primer Macbeth. disco es un Claro. es un Yo cassette. durante 500 5 años toqué en Macbeth y fue justo en ese periodo. Claro. Es más, incluso cuando Cero se reúne después, una de las primeras cosas que hacemos, que hablamos con Orfeo, que todavía fue el último acto de Orfeo, editar Visitantes en CD. Eso fue por el 95, pero del 90 al 95, Cero también había desaparecido de la radio, Claro. porque fue la mutación al CD, y como no estábamos en CD, ya no estábamos en la radio. Y bueno, eso ayudó, pero yo toqué en Macbeth durante todo ese periodo, una banda que me gustó, que creo que tenía mucho por mostrar, por dar. Tocamos en vivo bastante, Sí, sí, claro. dentro de todo, pero el registro que quedó fue en cassette, que lo editó Ángel en Perro Andaluz, y editamos en cassette porque estábamos a mitad de camino entre el vinilo y el CD, y quedamos fuera, no hay recuerdo de Macbeth. Las grabaciones que hay son muy pocas, y salvo algún laburo medio Fíjate que arqueológico. ahí entró otra variable más en el análisis, que es la industria y la conservación de las obras, en qué formato. Porque también
el perpetuar se perpetúa. En aquella época no había plataformas, o sea, no era que guardabas, subías a un lugar, era o el vinilo o el cassette, y el cassette se depreciaba porque las cintas se rompían, porque se magnetizaban, todo eso, y después el CD, que era premium, top, más que el cassette sí se producía acá, el vinilo se produjo hasta un momento acá, pero el CD no. El CD no se hacía. Entonces, para fabricar tenías que pasar por un sello, y el sello tenía una capacidad operativa de acuerdo al mercado. Entonces, ahí hay un embudo del mercado, la cantidad de gente que somos, el tipo de propuesta. Sí, multifactorial. Es multifactorial. Entonces, claro, si lo que vos haces con todos los elementos que dice Chole, de profesionalismo, de rigurosidad, de compromiso, de trabajo, todo eso, pero tenés elementos en los cuales poder apoyarte, tenés el golpe, lo que te completa el vaso, el golpe de suerte, pero aparte tenés llegada y la música que haces es para un público más grande, bueno, claro. Un poco para ir cerrando la charla, ¿cuál es el lado oscuro del éxito? Bueno, en lo personal, el trabajo con el ego, de que el personaje no te coma, Bien. de que no te creas la persona que estás arriba del escenario abajo y vayas por el mundo. Yo hice un gran trabajo, a mí me hizo también bien y me hizo muy mal. En el momento en que se despegó todo, quizás no tenía la contención psicológica que tenía que tener, y el entorno en el cual yo estaba quizás no era el adecuado para el momento ese, donde vino una ola enorme de exposición, el cual yo tuve que hacer un trabajo conmigo. Y poner el personaje en el río del escenario y sacar el personaje, estar en la vida cotidiana y entender a las personas que se te pegan en el momento, que bien o que mal, que a veces uno no tiene la capacidad intelectual. Uno se entrena para tocar la guitarra, para cantar, todo lo demás no te entrena. Yo me acuerdo de eso, y me acuerdo, yo era muy conocido porque tenía los cerebros, entonces digo, yo tengo que hacer algo, me cortaba el pelo, salía a la calle, nadie me conocía, y el que me conocía, este es amigo mío, porque no conoce al personal. Bien. ¿Entendés? Y así anduve y estuve por un tiempo. Me acuerdo que tocábamos con la abuela Coca y le decía, usted no soy la abuela Coca, ¿dónde está Chole? Usted hacen cover, la abuela. O sea que dio resultado, en cambio. Y ahí hice, viste, ese quiebre. Y no tuviste la peluca. Y no tuve la peluca. Le ponía, no, regalé los pelos. Pero me hizo muy bien eso, me hizo dar cuenta. Es como ponerte el saco y sacar, ¿viste? Claro. Sí. Bueno, ahí tocamos, pumba, subimos, bueno, todo bien, ¿entendés? Y te hace bien, a mí me hizo muy bien, o sea, el ego, hay una parte que es noble, la parte que no es noble, que es el vicio, es lo que hay que, y lo que yo trabajé y lo que hay que trabajar, y hay que seguir trabajando. Claro, a lo largo del tiempo. Porque claro, la vida misma, o sea, es fácil desviarse, ¿no? Seguro. Dijo el Mandra. Sí, Me parece que eso para mí es lo fundamental, sí creer en tu proyecto, pero no creértela como superpoderoso. No, y es un trabajo enorme. Vuelvo a los ejemplos actuales de bandas uruguayas que tienen éxito, que además nunca había logrado ningún artista uruguayo, porque yo qué sé, Jaime Ross no llena estadios en México ni en Colombia como hace el Cuarteto de Nos o como hace No Te Va a Gustar. En eso son pioneros también. Y no hay que olvidarse que No Te Va a Gustar tocaba igual que nosotros, tocaban en Perdidos y tenía que armar y desarmar y cargar los equipos, y lo mismo La Vela, fue todo así. Y tuvieron muchas cosas de todo lo que hablamos y lograron dar ese salto, y lo que es admirable es poder sostenerlo
porque siguen con un relativo éxito alto, ¿no? Desde hace muchos años. Y hay todo un desafío, el desafío humano, que vos recién explicaste, sin duda, el desafío profesional, que vos al principio, muchos de ellos eran gente que, bueno, tengo ganas de tocar la guitarra, toco 4 acordes. Bueno, hoy no pueden terminar tocando 4 acordes y no tocan 4 acordes. Y saben reconocer sus debilidades, sus fortalezas. No dejan que el personaje se los coma, pero a su vez no tienen que dejar morir el personaje, porque hay que hacer un disco nuevo y tiene que seguir estando más o menos interesante y bueno, y de calidad. Y bueno, entonces vos todo sos tu eso, propia competencia. es contra vos mismo, que ya tenés que, bueno, tengo que mejorar esto. Y entonces son un montón de factores que por supuesto son desafíos que vos te los buscás y que los disfrutás, pero que te hacen sudar, ¿no? Tenés que meterle mucho laburo a eso. Que no te satures, porque acá sí, digo, a nosotros no nos ha pasado eso, que sí te hablan de que le pasaba a los Rolling Stones, o que quizá le pueda pasar al cuarteto 3-4 meses al año, de tocar cada 3 días lo mismo. ¿No? Bueno, es la chamba, esa es el laburo. En la gira hacemos 33, 35, 40 shows seguidos. Ahí va. Todo lo mismo, ya ni orden pones, porque sabés. Y ya vas derecho, seguro. Te da terrible experiencia y un training increíble. Absoluto. La banda empieza a hacer una solidez brutal. Y lo que pasa también afuera con las bandas, que está o sea, hemos hecho shows en Alemania con Vela Puerca, que habían 20 personas, claro, mirando a las 2 bandas. ¿Entendés? Sí, Te digo, pero bueno, el otro año ya había 50, el otro año, y después se llenaban grandes lugares, porque es el trabajo y la constancia. Seguro, ¿no? seguir regando la semillita. Y el trabajo profesional, porque atrás de una gira está quien te contrata, que nace todo para que eso suceda. Nosotros llegábamos, la última gira que hicimos con Abuela Coca fue en el 2017, que hicimos con, también de Uruguay fue Los Tiros, fue Snake, nosotros y Rey Toro. Hicimos una gira en España, que fue la última, pero a todo eso que llegamos y estaba todo organizado allá. Cuando hacíamos las giras alemanas, más organizado todavía, llegábamos de un lugar a otro, sabíamos en el otro lugar, en la medida del escenario, los kilómetros de un lugar a otro, si había, dónde estaba el enchufe, si dormíamos ahí, si no, si había internet, si no había internet, si había lavarropa, porque es una gira, Seguro. ¿entendés? Lavarropa es solo. Claro. ¿Entendés? O sea, la organización es brutal. Entonces, sí, hay un trabajo recontra profesional que tiene que ir de la mano con la mística de la banda y el rock and roll y la alegría de estar haciendo tu trabajo, que además de todo, amás. Claro. Entonces, bueno, hacerlo bien, claro. Yo creo que eso es la base de todo. Cerramos con tu opinión. ¿Hay un lado oscuro del éxito? Bueno, me voy a apoyar en lo que dijo el Chole, el tema del ego. El ego como fisurador de carreras de bandas, como fisurador personal, y que termina siendo como una grieta que puede terminar. ¿Cuántas bandas resisten una gira? ¿Cuántas bandas resisten una gira? Por múltiples razones, y no tiene que pasar por... O sea, siempre pasa por un exceso, que no tiene que ser de sustancias. Puede ser un exceso de ego, puede ser un exceso de no saber manejar la energía interna de la banda, no saber manejar el equipo, no saber manejar el estrés. Eso es como clave, ¿no? Es parte de la salud mental que a nosotros nos enseñan o aprendemos los acordes, a tocar la guitarra, a estar a tempo. Y eso significa repetir y construir canciones. Todo esto no vas a la universidad, es la propia vida que te va llevando. Entonces a veces la propia vida tiene su lado oscuro, de que cómo manejo la situación con él, que se llevó la valija con las cosas de la batería
Y claro, el tipo quiere tener las cosas de la batería y resulta que no entramos todos en el auto con el que nos tenemos que mover de una ciudad a otra. Toca con menos, yo no me traje el cabezal, por ejemplo. Boludeces que vos, tomando un café, fuera de la situación y viéndolo en perspectiva, es una estupidez. Pero si no manejás ciertas cosas personales, el lado oscuro es estrés. Y el estrés puede explotar por, yo qué sé, mala comida, encerrarte en malos hábitos, en malos vínculos. Y ahí reventás todo el laburo que venís sembrando. Entonces, el trabajo en equipo, el trabajo personal es muy importante. La solidaridad psicológica del equipo es fundamental para llevar adelante una empresa. Entonces, bueno, ese sería como el lado oscuro que terminó frustrando a veces preciosos proyectos. Sí. Y agregale eso que destacás en el hecho de que sos un ser humano multifacético como todos y tu vida no es solamente ser integrante de una banda o ser el solista tal. Producir un evento. Sos vecino de alguien, sos marido de alguien, sos padre de alguien. Loco, y agregarle a todo eso también. Recibir a una banda el día que cumplís un año de casado con una hija de 2 meses y no estar en casa todo el día. Yo todavía me lo estoy cuestionando. Bueno, Ya pasó hace imagínate. décadas. Pero ahí va, no digo que no sea posible, pero sin duda tiene Ese es costos. Y como vos es decís, un uno a veces no está aspecto. entrenado para administrar No, eso. porque lo tenía que hacer. Y termina sucediendo de la peor forma a veces. Y eso es Otras veces no. el eterno ausente de la familia. Yo me he pasado años faltando todas las fiestas, cumpleaños, siempre yo, o ver a mis hijos llegaba durmiendo y me iba, seguía durmiendo. Claro. O sea, no estás nada en tu casa. Sí, pero bueno, qué lindo también la experiencia de vivir de lo que te gusta, la música. Vivir de la música es algo... Es dura la vida del artista, dice. Ah, Del que está comprometido con algo, puede ser el artista, puede ser el que está realmente comprometido. A ver, el que está por una cuestión de onda, en esto pasa, no le funciona y cambia. A esta altura del partido, sí. Quienes tomamos esto, facturemos, no facturemos, estamos invirtiendo vida y, y llevamos como un pacto de sangre con la música y eso, bueno, tenés que saberlo llevar. Sí, tiene su costo. Bueno, gente, yo les agradezco muchísimo. Esto da para seguir y bastante más, pero bueno, como otra charla después. sí, bueno, Con lo mismo. Que lo siga la gente Gracias. que lo está viendo. Exactamente, comentarios. Que lo manejen en su cabeza y con sus amigos, porque también hay que retroalimentar un poco, o sea, el fin de estas mesas y el fin de la revista entera, diría yo, es justamente eso, que del otro lado mueva sesos y corazones. Yo diría que los sueños se pueden hacer realidad. Yo tenía el sueño de hacer una banda y vivir de la música y lo logré. Con 3 pesos lo logré. Y he criado a mis hijos y ahora son adolescentes hermosos y mi oficio es la música. Y voy a seguir tocando, ahora tenemos giras, tenemos cosas y la familia va a seguir creciendo y la música es lo que está solventando eso. Así que, y en un medio como el nuestro, donde hay cosas que se hacen mucho más difíciles que en otros, para esto. Si le pones cabeza y vas con decisión y profesionalismo. Sí se puede. Sí se puede. Excelente mensaje. Bueno, muchas gracias, gente. Gracias. Buenísima la charla. Y bueno, seguiremos. Vamos arriba. Con ustedes también, seguimos más adelante.